urbano vacío es un lugar lleno de opciones en el que construir algo, pero no necesariamente construir es sinónimo de edificar. Lo tuvieron claro nuestras invitadas de hoy, que en 2013 convirtieron un solar de Santa Cruz de Tenerife en un proyecto destinado a la investigación, la creación y la producción artística contemporánea. Lo convirtieron, en definitiva, en un espacio de encuentro abierto a la ciudadanía y donde se encuentran el arte, la investigación y la cultura. Solar pasó de ser un lugar a un proyecto más amplio en el que se desarrollan multitud de iniciativas dentro y fuera del espacio en el que nació. Hoy nos lo cuentan dos de sus fundadoras, Lola Barrena y Dalia de la Rosa. El Solar, un espacio libre para la creación donde entrar sin tener que despojarse de nada y poder dedicarse a desarrollar sin más. No existe un discurso dirigido porque no hay puertas al arte. La única norma es la obligación de respetar el sentido democrático. Un lugar de encuentro en medio de una ciudad, un pequeño oasis de cultura abierto y en plena calle, donde el visitante está invitado no solo a contemplar el trabajo de los artistas, sino también a participar. Lola Barrena Delgado, Dalia de la Rosa, fundadoras de Solar Acción Cultural. Bienvenidas a Canarias Cultura. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué es Solar y cómo nació esta iniciativa? Bueno, Solar empieza en el año 2013. Yo trabajaba en Teatro Tenerife Espacio de las Artes y cuando salgo de trabajar allí después de 5 años, bueno, pues habían cosas que no me gustaban demasiado, otras que me gustaban mucho, pero algunas que no me gustaban demasiado. Y yo vivo muy cerca, yo vivo en el centro de Santa Cruz de Tenerife y bueno, pues había un solar pequeñito allí y viendo que había paredes, viendo que había suelo, pensé, bueno, aquí se puede colgar, se puede instalar, se puede hacer de todo, ¿no? Y así surge como una iniciativa muy puntual porque realmente yo no tenía más intenciones de continuar, ¿no? Entonces todo el mundo empezó a preguntarme qué iba a hacer después y Dalia tenía un proyecto muy bonito que se llamaba Neón Púrpura y bueno, un día nos encontramos por casualidad y había escrito una reseña pequeña sobre la exposición que habíamos hecho en ese momento y bueno, le propuse que si quería hacer algo y aceptó y ya. Hasta ahora. Hasta ahora, ¿no? Años ya de esa primera acción cultural, ha ido creciendo, de hecho ha salido de los límites de ese Solar para convertirse en un proyecto mucho más amplio. ¿Cómo definirían ahora Solar? Nos dimos cuenta que el proyecto se podía sustentar sobre una base más social y más ciudadana, que era la fórmula de la Asociación Cultural Sin Ánimo de Lucro, ¿no? En el que realmente hay cabezas pensantes, hay personas que trabajan y demás, pero la base está compuesta por, en este caso, actualmente somos cerca de 110,
111 personas asociadas, y a nosotras nos gusta pensar y decir, de hecho es un hecho, que cuando Solar desarrolla algo, o tiene una reunión o está en algún lugar, no estamos nosotras o el equipo de trabajo, sino que están todas esas personas, ¿no? Es que esta base ya estaba desde el principio, porque Sí. esas exposiciones iniciales que sucedían ahí en medio de la calle prácticamente, ya eran un proyecto que venía de la ciudadanía, ¿no? El Solar nos lo prestaba una persona que en este caso fue Carlos Suar, arquitecto y fotógrafo de Tenerife. Fue financiada por todo el entorno, por las personas que tenían un local, un comercio o cualquier cosa, por mucha gente también del entorno cultural, ¿no? Y ya eso estaba ahí, ya ese germen estaba ahí. Entonces era una forma muy natural de continuar pues la figura de la asociación cultural. Podíamos haber pensado en una empresa, pero entonces no hubiéramos sido muchas personas, y lo que queríamos era que el proyecto tuviera el apoyo de mucha gente que además venía de campos muy diversos, ¿no? Siempre lo decimos porque también Solar es una cosa muy cotidiana, ¿no? Hay desde artistas, profesores de la universidad, pero está su hermana, está mi padre, mi madre, o sea... Personas que no conocemos también. Personas que no lo conocemos, apoyan. personas que no están en este contexto, sino que viven en otros lugares, que se dedican a otras cosas. Y eso la verdad que hace de Solar un espacio también de relación, ¿no? y de apoyo a la cultura, que en realidad es lo que queríamos, ¿no? Que Solar estuviera apoyada básicamente porque es un proyecto de investigación y creación artística. No tanto porque sea de difusión o de entretenimiento, desde luego que no, sino porque es de creación artística, ¿no? Y eso, bueno, pasaba por ahí, porque fuéramos muchos y muchas, ¿no? Y eso está unido con la idea del lugar que preguntabas, de traspasar los límites, ¿no? Todo empieza en un solar, precisamente porque el solar de la calle Suárez Guerra era un solar que existe hoy en día, es un solar que está a pie de calle, ¿no? De tal manera que esto lo contamos mucho en las presentaciones de las acciones que hacemos, está en contacto directo con la ciudadanía, no hay que despojarse de nada para entrar, y lo que te encuentras en el solar son hitos, gestos artísticos que podrían estar también en otros lugares como museos, salas de arte y demás. El solar no tendría sentido sin la participación social activa, o lo que es lo mismo. El solar existe gracias a la gente, ofrece arte a la gente y se alimenta culturalmente hablando de las iniciativas de la gente. Más aún, en el solar, el ciudadano puede pasar a convertirse en parte integrante y fundamental de una obra de arte. El solar es, más que un sitio donde ir, una idea con la que jugar juntos. Según indica la asociación en su propia web, la idea es que la participación ciudadana sea un acto artístico en sí mismo. Como ellas mismas escriben, lo activo se transforma en un discurso que desde el conjunto de la ciudadanía podemos poner en práctica para aprender el hecho cultural desde el lugar de cada una. Y ese lugar puede llevar al participante hasta una jaula de leones abandonados, como en la acción colectiva ECUS, o a poner un pedacito de los propios recuerdos en forma de fotografía en un muro, como en la experiencia Fotobloque, o a donde lleve la imaginación escribiendo a quemarropa en plena calle un pequeño relato y participando con ello en la acción Historias Mínimas. Son algunos ejemplos de la unión entre ciudadanos y formas de arte, y cómo no, y cómo el solar trasciende el solar. En estos 10 años ha ido creciendo, como nos iban contando, pero la base teórica del proyecto sigue siendo la misma. ¿Cuál es? Sí, o sea, la base teórica ha sido, no solamente ha sido la misma, sino que se ha ido como reforzando, ¿no? La idea desde un principio fue, cuando vamos a una sala de arte, vamos a un museo, vamos a cualquier sitio que está predestinado para la creación artística, hay un poco que despojarse de lo que uno es, ¿no? Tienes que soltar tu mochila, los niños no pueden gritar, casi no puedes hablar por el móvil, hay alguien que te va un poco siguiendo, ¿no? Porque hay cuidadores y cuidadoras que están encargados de todo de esa vigilancia del museo, ¿no?
Entonces, bueno, esto hace que de alguna manera, no todo el mundo estará de acuerdo con nosotras, desde luego, pero hace que la experiencia con el arte salga de la vida cotidiana, ¿no? Solar lo que quería era, por una parte, insertar la creación artística, es decir, la creación de mundo, que es lo que hace el arte, ¿no? Crear mundo que no estaba, insertarla en el cotidiano, en el estar cotidiano, ¿no? Y además generar un nudo en un urbanismo que nos hemos acostumbrado a que sea muy normalizado, ¿no? Que sea de la casa al trabajo, del trabajo a la compra, de la compra al colegio, todo este tipo de cosas, ¿no? Y de vuelta a casa, ¿no? Ya, bueno, se trataba de generar como un parón, parar o sea, hacer que los cuerpos de las personas que van caminando se paren y que ese parón esté producido por una obra de arte, ¿no? Y esa era un poco la idea, y sigue siéndola, ¿no? Y eso lo vemos en el Solar constantemente. Estamos allí, la gente pasa, de repente frena, y a nosotras ese gesto del cuerpo nos parece que tiene un trasfondo político, ¿no? Que el arte, que lo cultural, que aquello que en parte está un poco fuera de la vida, haga que alguien se pare, pues nos parece como un gesto como muy potente, ¿no? Con mucha potencia simbólica. Eso sigue siendo así. Y que eso lo produzca un grupo grande de personas que se han unido para hacer eso, ¿no? Esa es un poco la idea. Cambiar un poco el sentido, ¿no? O sea, no que la gente vaya a la cultura, sino la cultura a la gente también. Es una forma de... Sí, nosotras siempre decimos que no tenemos público, lo que tenemos es la ciudadanía del día a día, ¿no? La que pasa por allí. Forma parte del tránsito también. Nosotras nos concebimos a nosotras mismas como ciudadanas, ¿no? Sí. O sea, como está ahí, es cotidiano, forma parte de la vida. Sí, esa es un poco la idea, ¿no? Que esté ahí. ¿Y creen que es importante que surjan estas iniciativas de manera popular, desde la gente, no desde las instituciones, en su nacimiento me refiero, más allá de que luego haya una colaboración o coexistan todas las iniciativas, pero que existan algunas que nacen directamente de la iniciativa particular? Hombre, la pulsión de las personas por generar proyectos, ¿no? Por generar acciones artísticas, realmente se puede rastrear en la historia, ¿no? En la historia del arte. Y de hecho, antes de las instituciones estaban estas formas de autoorganización para producir cosas, ¿no? Simplemente hay que ir para atrás en la historiografía. Lo único que sí es cierto que bueno, la cultura no es una cosa que se desarrolla en una institución pública pura y exclusivamente, ¿no? Sino que también hay muchos agentes que trabajan y de los cuales también la institución pública se va beneficiando y que apoya, ¿no? Sí, bueno, una de las primeras frases que puede leerse en la página web es la cultura es asunto, por supuesto, de las instituciones públicas, pero también lo es de la ciudadanía, ¿no? Que tiene capacidad de decisión, ya no y de elección. Y de elección también, ¿no? Y de acción. Entonces, bueno. Una iniciativa pionera en España en la creación de acciones culturales y artísticas fue el Espacio P, fundado por el artista canario Pedro Garel en 1981 en Madrid. Un lugar dedicado a organizar, realizar y producir actividades y exposiciones de creadores nacionales e internacionales que investigaban nuevos medios de expresión artística. De esta forma, la performance o las videocreaciones tenían un papel preponderante. El arte de acción era el eje central. Se realizaban todo tipo de proyectos relacionados con la poesía experimental, con la videocreación, con el arte por ordenador, con la música, con el cine. Fue un oasis en el que poder ver cosas, donde poder practicarlas, de poder comunicarte, donde poder tener información de lo que estaba pasando internacionalmente. Todo comienzo de los 80. Lo único que se hablaba era de la movida, y bueno, la movida tuvo muchas cosas interesantes, pero casi obliteraba cualquier otro tipo de discurso que no fuese el que todos conocemos, ¿no? Los años 80, desde el punto de vista histórico, no están concluidos. Las prácticas artísticas autogestionadas generaban otros canales, otras estructuras, otras relaciones entre los distintos agentes.
Este legado permanece en la actualidad con iniciativas como FASE, un estudio de artistas, lugar de exposición, espacio de conferencias, talleres y charlas, pero sobre todo se define como un lugar de encuentro. En muy poco tiempo se ha convertido en uno de los sitios favoritos de la escena más joven y activa de la ciudad condal. Cambia mi suerte. Lugares que dejan de ser espacios meramente físicos y se elevan dentro del calado de la ciudad. También en literatura, como es el caso de la editorial y espacio cultural independiente bilbaíno Consoni, que desde 1996 apuesta por la palabra escrita en diálogo con otros formatos. Soy hija de una memoria y escribo desde un lugar en el que el tiempo y el espacio no se distinguen. Estos no son espacios ni proyectos dirigidos a un consumo de masas y se alejan del modelo académico. Iniciativas que revelan el pulso real de la cultura del lugar en el que se inscriben. En este sentido, ¿ustedes cómo van decidiendo qué líneas de investigación se van abriendo, qué proyectos van poniendo en marcha? Bueno, las líneas de investigación prácticamente, bueno, las líneas de trabajo, perdón, siempre han sido las mismas, ¿no? Han ido creciendo, ¿no? Han ido engordándose de alguna manera, ¿no? Pero más o menos teníamos claro que tenía que haber una línea de investigación, que es lo que sustenta a nivel, bueno, pues más conceptual todo lo que hacemos. Y luego hay unas líneas de acción, ¿no? Que son, por ejemplo, los proyectos artísticos o los procesos de aprendizaje, ¿no? Los proyectos artísticos suceden, son lo que sucede, ¿no? Y bueno, sucede en el solar, fuera del solar, en forma de publicación, y van como generando un corpus. Nuestros proyectos, ¿verdad, Dalia? Son como muy largos, ¿no? Sí, muy largos en el tiempo. Nos gusta estar en esos proyectos mucho tiempo, años, ¿no? Porque es la única forma de profundizar en las cosas, ¿no? Y que tengan un sentido realmente. Y bueno, pues nos gusta trabajar también, creemos que es importante trabajar sobre el espacio que nos rodea, el territorio, las cuestiones que afectan a ese territorio, ¿no? Pues el turismo o la creación artística en el sentido que dirige su mirada hacia ese espacio concreto, ¿no? Nosotras siempre decimos que nuestro trabajo es local, pero no provinciano, ¿no? Entonces nos gusta combinar un poco visiones que vienen del exterior, pero que también son visiones hacia el interior, y en ese momento pues generar diálogo para contar cosas realmente, para crear mundo en realidad, ¿no? Que va más allá de la estricta descripción del mundo, ¿no? Que va hacia otro lugar. Utilizar el territorio y el espacio cotidiano como el lugar natural para experimentar y reflexionar sobre conceptos científicos, sociológicos y artísticos. Estas son algunas de las acciones que Solar realiza dentro del programa de itinerancias, donde invitadas e invitados seleccionan un lugar y a partir de él narran otros discursos. La imagen que elegí para invitarles a venir es la imagen que estamos viendo ahí enfrente. Esta propuesta en lo que consiste es en atravesar literalmente la imagen. Nos parece cuando la vemos ilustrada o cuando nos aparece como anuncio, sino que la recorramos cuando vayamos caminando. Eso va a hacer que nos afecte la experiencia del lugar y así podremos crear nosotras mismas nuevas cartografías. Aceptar el control, imponer el control. Control dicen progreso, control dicen civilización, control dicen bienestar. Esta es una investigación sobre el territorio y sus diferentes lecturas a lo largo del tiempo, un testigo que también se plasma en Turista Interior, publicación semestral que se establece como herramienta de investigación artística. En este 7º volumen se muestra la colaboración entre la artista Bárbara Fluxá y las biólogas Cristina González Montelongo y María Catalina León Arrencibia, un cruce de lenguaje científico, artístico y simbólico.
Otro ejemplo es Coincidencias Abiertas, un encuentro entre artistas que trabajan en y desde Canarias y comisarias y comisarios locales y nacionales con la intención de generar nuevas miradas, un lugar para lo común, abierto a la mirada exterior. De esta forma son múltiples las iniciativas de Solar que proponen cuestionar y dudar del territorio como realidad alejada del ciudadano. Proyectos que parten desde una perspectiva artística para fomentar el pensamiento crítico sobre nuestro entorno. Una de las fórmulas de trabajo que ponen en marcha es la de poner en diálogo a áreas que tal vez normalmente no se unen, pues arquitectura o cualquier tipo de disciplina artística con un abogado, con la parte de leyes o este tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Qué pretenden sacar de ahí? ¿Por qué esta iniciativa? Bueno, las dos somos historiadoras del arte, ¿no? de formación, y realmente la historia del arte es una disciplina que parece muy cerrada, pero está necesariamente atravesada por muchísimas cosas, ¿no? Y también, aparte de formas personales, ¿no? Nuestro recorrido vital pues ha estado marcado, pues en el caso de Lola, por estudios de física, ¿no? O en mi caso yo primero empecé Bellas Artes, pero siempre desde el principio en Solar nos dimos cuenta de que una de las formas de hacer relato es que incluir otras formas de conocimiento. En este caso, desde el territorio del derecho, pues planteamos una vez una conversación entre un catedrático de Derecho con los artistas, ¿no? para generar un diálogo, pero también se han sucedido relaciones desde lo científico, ¿no? Las incursiones en otras disciplinas como la científica lo que hacen es pues ampliar el campo semántico de las cosas, ¿no? Amplía hacia terminologías que no están en el día a día del arte. Por ejemplo, la palabra gradiente, ¿no? La palabra gradiente es una palabra que viene de la física y que denota ciertos matices, ¿no? Para nosotras. Nos la cogemos, nos la apropiamos y la llevamos al discurso del arte, ¿no? Entonces, bueno, o sea, es más bien, no se trata de hacer ciencia, sino de tomar prestados conceptos también, ¿no? De ver que se pueden aportar las unas a las otras. Exacto. Sí. Esto del diálogo entre disciplinas me proporciona la coartada perfecta para hablar de En busca de Clinsor, de Jorge Volpi, que fue descrita por Guillermo Cabrera Infante como una novela de ciencia fusión. Jorge Volpi aparentemente escribe una novela de espías, pero en realidad lo que hace es un recorrido por la historia de la física teórica de la primera mitad del siglo XX y por la biografía de algunos de sus artífices, gente como Heisenberg, Einstein, Schrödinger o Max Planck, tomando sus descubrimientos como metáfora de la vida y reflexionando sobre las relaciones entre ciencia, ética y política. Todo ello en el desarrollo de una trama que transcurre a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando un joven físico al servicio de la inteligencia estadounidense tiene la misión de localizar y detener al jefe de la división científica del ejército alemán. Integrante con Ignacio Padilla o Eloy Urroz del manifiesto del crack mexicano, Jorge Volpi obtuvo en 1999 el premio Biblioteca Breve por esta novela que no solo es amena y didáctica, sino que además está bellamente escrita. ¿Qué otras líneas de trabajo destacarían de Solar? Bueno, procesos de aprendizaje, ¿no? Sí. Los procesos de aprendizaje también tienen que ver con nuestra formación como historiadoras del arte y que cuando nosotras acabamos la carrera o estábamos en plena formación, no habían lugares en los que estar, ¿no? En los que estar de forma profesionalizante, o sea, ver cómo se trabaja, ver cómo es el campo laboral, ¿no?
Entonces, a partir de ahí, pues desarrollamos proyectos en los que eran el propio alumnado el que desarrolla un proyecto en solar y aprendía desde la base, ¿no? Desde cómo se denomina una asociación cultural, qué es lo que hace, cómo se hace un presupuesto, cómo se cómo se escribe un proyecto cultural, cómo se ejecuta, cómo se justifica. Y esa línea de procesos creo que ha estado, si no los 10 años, sí, buena parte de la trayectoria. ¿Y de ahí surgen otros proyectos, otras asociaciones? ¿Ya ha ocurrido? Todavía no lo sabemos, somos muy conscientes de que todo esto es un trabajo a futuro y tampoco es nuestro objetivo no es intervenir en la vida, ¿no? Y el futuro de esas personas, pero sí que... Sí sabemos que hay gente que se dedica, que está pensando cosas ahora mismo. Lo que pasa es que es verdad que lo que decíamos, ¿no? El contexto de la cultura es complicado, no es sencillo. Por ejemplo, las ayudas o las subvenciones premian también los currículum, ¿no? Entonces es muy difícil que alguien que empieza acceda, ¿no? Y esto no se contempla, por ejemplo, desde las administraciones públicas. ¿Qué falla? ¿Dónde está la solución? ¿Dónde la ven ustedes? Bueno, en preguntarle a los profesionales que trabajamos desde fuera, ¿no? Exacto. Que para eso estamos. Hay que saber qué se cuece desde fuera. Conocer el contexto. Claro, conocer en qué movimientos y qué libertades de movimiento tienen las personas para poder ejecutar su trabajo, ¿no? Sean que hayan acabado las carreras o que tengan una idea o que lleven mucho tiempo, ¿no? En cualquier caso, los requisitos tienen que ser distintos, ¿no? Para que todo el mundo pueda entender esto, ¿no? Y sobre todo entender que la cultura no es un espectáculo. Normalmente la cultura, la creación de cultura, o sea, aquello que crea mundo, es una cosa muy minoritaria. Nosotras no tenemos grandes públicos. Puede venir una persona o pueden venir 20 o 30, pero seguimos pensando que eso es importante, ¿no? No porque lo hagamos, sino porque es que esa es la naturaleza propia de la creación de mundo y de lo simbólico. ¿Cuánta gente lee poesía, ¿no? Y dejamos de leer poesía porque solo lo leen unos cuantos, ¿no? Pues eso lo tienen que entender las instituciones públicas también, que no son solamente cuestión de números, ¿no? Sino también de conceptos y de mucho trabajo, ¿no? Y que hay que apoyar eso también, ¿no? Hay que cuidar lo pequeño porque lo grande ya se cuida solo. Y depende una cosa de la otra muchas veces. Sí. ¿Hay algún lugar en el mundo que les parezca un ejemplo de cómo se gestiona la cultura en este sentido? Bueno, la verdad que ese tipo de comparativas nunca hemos hecho trabajos, por ejemplo, una de las líneas también que tuvimos en su momento, fue la de residencias, que venía gente a trabajar con nosotras, artistas que venían a trabajar con nosotras, ya fueran locales, regionales, nacionales o internacionales. Y nosotras también íbamos a sitios, estuvimos en Matadero, Madrid, estuvimos en Puerto Rico, en Beta Local. Y conocemos los contextos, ¿no? Incluso Dalia está haciendo una tesis sobre proyectos independientes, o sea que hay un conocimiento ahí, ¿no? Yo no me imagino cómo sería un proyecto como Solar en Oslo, ¿no? Donde en países del norte de Europa, en los que si te pones a mirar las políticas culturales, la protección a los creadores y las creadoras jóvenes es importante, que incluso con cosas tan perentorias como cuánto cuesta la cuota de autónomo, pues o no hay cuota de autónomo, sino que pagas impuestos más altos, o hay una cuota de autónomo en relación a lo que ganas, ¿no? a lo que ingresas. Yo creo que todas esas cosas que parecen que están como fuera de lo cultural, pero que lo gestiona, que es la economía o las políticas culturales, diseñan otro tipo de culturas, ¿no? La mención a Oslo no es casual. Noruega es uno de los países con una política cultural más sólida, mejor estructurada y con más ayudas y garantías para los creadores. Para empezar, en Noruega cultura y educación se entienden como materias que deben ser muy cercanas. El acceso a la formación se garantiza mediante un sistema de becas y ayudas altamente eficiente.
El país nórdico cuenta además desde 1965 con el Consejo de Cultura, una institución financiada por el Ministerio de Cultura que se encarga de fomentar la creación artística a través de programas y subvenciones. Existen becas específicas para proyectos innovadores, fondos destinados exclusivamente a la creación audiovisual, programas de mantenimiento y conservación de museos y acuerdos con el Ministerio de Exteriores para la promoción de los artistas noruegos. Estas políticas nos han permitido conocer a escritores como John Esbo, series como Los Visitantes, películas como La peor persona del mundo, candidata al Oscar en 2021, o música que va desde el black metal hasta el pop de A.H.A. Sin salirnos de Europa está el caso de Francia, con un modelo diferente pero que también funciona a la perfección. La mezcla de subvenciones y ayudas directas con incentivos fiscales que promueven el mecenazgo ha logrado crear una industria sólida en la que se protege mucho la creación local. En algunas disciplinas, como por ejemplo el cómic, se han logrado situar como la segunda mayor potencia del mundo, con el Festival del Angoulême a la cabeza. En cómic solamente están por debajo de Estados Unidos. Y ahora, si quieren, hablamos de cómo funcionan las cosas en Estados Unidos. Estados Unidos es la potencia cultural más importante del planeta en términos de cantidad de producción y de mercado. Porque así es como se entiende la cultura en Estados Unidos, como un mercado que, siguiendo las leyes de Adam Smith, que tanto predicamento tiene en el país neoliberal por excelencia, se regula solo. No hay intervención estatal más allá de incentivar fiscalmente a las productoras. No existe la subvención directa. Se crea lo que sea rentable, se fomenta la cultura como actividad económica. En Estados Unidos, en la industria cultural, la palabra clave es más industria que cultura. Años casi ya con Solar. ¿Ha funcionado? Por lo menos lo que ustedes tenían en la cabeza se va plasmando de alguna manera. ¿Hacia dónde quieren que vaya este proyecto? Bueno, pues esa pregunta, primero nunca pensamos que fueran a ser 10 años. No lo pensamos. Realmente era una acción absolutamente puntual, ¿no? Y luego fue tomando esta forma, ¿no? Y además fue tomando forma de una manera como contundente que nosotras hemos seguido como siendo apoyadas por los socios y las socias, ¿no? Que sin eso no hubiera sido posible. No hubiera tenido sentido, ¿no? Si no se apoya no tiene sentido. Y un poco dependerá también de cómo las políticas culturales se tomen esto que estábamos hablando, ¿no? Claro. Solar se financia en un 10% por la ciudadanía y en un 90% por las instituciones públicas, a través de subvenciones, ¿no? Y ayudas. Y bueno, dependerá un poco de esa gestión también, ¿no? Sí, hay cuestiones de futuro que no dependen estrictamente de nosotras. Lo que sí depende de nosotras es el acervo, el archivo, el cariño que le hemos puesto, bueno, no nosotras, sino Solar en Peso, a intentar que haya un registro, ¿no? O publicaciones. Se me ocurre la revista Turista de Interior, revista de procesos de isla, ¿no? Que es un proyecto que empezamos en 2018, de revista semestral, que venía de una exposición anterior que se llamó Turista de Interior, que en junio llegaremos al número 10, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, también eso forma parte del futuro, ¿no? Todas esas publicaciones que aunan investigación, que aunan arte y atravesada por múltiples cosas, pues también son cuestiones que quedan, ¿no? Tampoco pensamos en la idea de eternidad, ¿no? Sino poco a poco también. Estos proyectos, ya te digo, son muy frágiles, ¿no? Son proyectos muy, muy frágiles que dependen de muchas circunstancias, no hay un presupuesto dado, depende de la voluntad de las personas normalmente y del trabajo, porque esto, al margen de todo, lleva un trabajo enorme, ¿no? Enorme. Y entonces, bueno, pues todo eso
también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sería todo mucho más fácil si realmente hubiera una política cultural que apoya los proyectos, entendiendo los proyectos, ¿no? Que la hay una parte que la hay, ¿no? Pero hay otras que fallan y tiene que ser un todo. Pues Lola, Dania, les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí en Canarias Escultura y nada, que Solar siga por muchos años más. Eso Muchas esperamos. gracias. Gracias. Tenderete, diversión bulliciosa en que se come, se bebe, se charla y se canta. Con motivo de la exposición montaron un gran tenderete en el Solar.